Buenas tardes, Sultano. Buenas tardes, Felipe. Vas a presentar una conferencia que daría pues, para todo un seminario completo, Sí. Porque es lo que va a presentar el general Coloma, que nos va a hablar sobre los ejércitos de España entre 1939 y 1975, o sea, casi nada, pero bueno. Bueno, no, es ambicioso, pero confío en que nuestro amigo Adolfo Coloma, el general Coloma, va a dar una excelente ponencia. Él nació en el seno de una familia militar, ingresó en la Legión de joven, vivió la Legión apasionadamente, después hizo el curso de Estado Mayor, y una vez hecho el curso de Estado Mayor fue siendo asignado a una serie de mandos importantes. El mando de operaciones especiales en España primero y luego mandos en la NATO, destacado pues, en sitios como Bosnia, Afganistán, en fin, sitios muy conflictivos. Ha dejado una hoja de servicios brillantísima y une a esa experiencia pues, un interés particular por la historia del ejército español. Así que confío en que nos va a dar una excelente ponencia. Estoy absolutamente convencido. Pues pasamos la palabra al general. Adelante, sí. Sale en la promoción, la última promoción, cuyo despacho de teniente está firmado por el caudillo, y inmediatamente me voy al Sáhara. Ya verán ustedes por dónde van las cosas, pero no te intranquilices, querido Hultano, porque he procurado hacer una presentación lo más equilibrada, lo más escolástica, lo más académica posible, huyendo de geografías y huyendo de... Y para hablar de los ejércitos, realmente he hecho aposta, he querido cambiar el título que me habías otorgado por este mejor, los ejércitos de España durante el régimen de Franco, de 1939 a 1975. Esto me da pie a que entre la Armada y el Ejército del Aire, y al mismo tiempo separar la guerra civil, porque me obligaría a hablar de los dos bandos, y yo lo que creo que trata este ciclo de poner blanco sobre negro lo que ha sido el régimen de Franco. Bueno, dicho esto, yo les invito a que me acompañen en este recorrido que va desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre, cuando fallece el caudillo, viendo esas vicisitudes, a veces apasionantes e interesantísimas, de cómo se puede completar la brillante conferencia que acabamos de escuchar, con una visión mucho más estratégica, pero al mismo tiempo cómo encajan los ejércitos en esa estrategia. Me voy a elevar intencionadamente entre el nivel estratégico y político y el nivel militar, que yo creo que es el que puede aportarles más a ustedes. Bueno, pues nuestro punto de partida no puede ser otro que el 1 de abril de 1939. De 1939, sí, digo bien. Cuando del cuartel general del generalísimo en Burgos sale aquel telegrama: alcanzado los últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. Fíjese, los últimos objetivos militares, por cierto, tenía que haber empezado pidiendo permiso al teniente general Gómez de Salazar, que está aquí presente. Ya sabéis, esa inveterada costumbre de los militares de pedir permiso al más antiguo, porque ahí está. Bueno, pues es el comandante supremo el que alcanza los últimos objetivos militares, los ha determinado y los ha alcanzado. Sin embargo, el que firma la paz o alcanza la guerra es el jefe del Estado. Es esa dualidad en la que se va a mover el caudillo y sus ejércitos durante todo el periodo al que yo me voy a referir. Y la verdad es que no era un panorama nada halagüeño, el que se presentan. Fíjense que cifras más aterradoras, y tiene que sacar los recursos necesarios para esa victoria que ha logrado, no desperdiciarla en un ambiente internacional que está muy cerca, ¿verdad? En un ambiente internacional prebélico, ¿no? Desde que Italia invadió Abisinia en el 36, cuando está al punto de culminar la batalla del Ebro, los alemanes están entrando en los Sudetes. Se preveía que iba a haber una guerra. Entonces, este va a ser el dilema que se va a encontrar Franco para
gobernar y dirigir la acción de sus ejércitos. ¿Cuál es la situación de sus ejércitos? Pues miren, aquí tienen el ejército de tierra, ¿no? Un despliegue muy sinóptico, ¿no? 3 ejércitos de maniobra, no se preocupen de las cifras ni nada, miren, pero retengan esta cifra, ¿no? 78 divisiones, un ejército escaso de medios de transporte, pero un ejército que conoce bien el terreno y un ejército aguerrido, con experiencia en combate, que le va a dar una ventaja importante. Por su parte, la Armada, cuando finaliza la guerra, saben que el gobierno de la República lleva a Bizerta pues prácticamente la mitad de sus buques de guerra. Francia e Inglaterra reconocen al gobierno y se recuperan esos buques de guerra. Y con esos buques de guerra, una armada, oiga, 6 cruceros, 17 destructores, minadores. Cierto que no era una armada para enfrentarse a cada uno de los posibles oponentes que podían encontrarse, ni a Inglaterra, ni a los Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Inglaterra. Pero era una arma decente para la situación que España podía optar, que era limitarse a la defensa de sus costas. Y en cuanto al arma aérea, el ejército del aire, que se constituye en 1939 como tal ejército, bien, retengan una cifra, contando con entonces, todavía contaba con la Legión Cóndor y la aviación voluntaria italiana, tendrían del orden de 500 aparatos entre cazas y bombarderos de muy diversos motivos, de muy diversos modelos. ¿Ven? En cuanto a la estructura política, dependiente del caudillo, estaba el ministro de la guerra, que era General Dávila, pero lo sustituye, sorprendentemente, a mí mismo como profesional me sorprende, por los 3 departamentos ministeriales que van a durar durante el tiempo y esta parte del régimen de la transición. Yo no le encuentro otra explicación al hecho de que haya más militares en el Consejo de Ministros que va a formar. 2 generales y un almirante de mucho prestigio. Por cierto, hay que decir que entre los pilotos causó cierta sorpresa el que no hubiese sido designado como ministro el abuelo de Eutano Quindelán, el general Alfredo Quindelán, ¿no? Que fue el auténtico creador del ejército del aire, que no pudo llegar a ser su ministro. Él, como era un oficial del ejército, saben que el ejército del aire procedía del ejército de tierra, en concreto el arma de ingenieros, a la que pertenecía el general Quindelán. Se fue pidió el reingreso en el ejército de tierra, comandante general de Baleares, y luego se retiró como capitán general de Cataluña. Y para coordinar a esos ministerios y como centro de estudios, de investigación y armonizar todos sus trabajos, se creó una Junta de Defensa Nacional con un alto Estado Mayor que va a dirigir el general Juan Vigón, que va a tener un gran protagonismo a lo largo, sobre todo de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, pero luego también como fue el primer director del centro de la Junta de Energía Nuclear. Este es el dilema que se le presenta a Franco, ¿no? Acabado la guerra, un clima prebélico, necesita mantener a sus ejércitos, ¿no? Para no ser presa fácil de cualquiera de esos contendientes que se están formando, pero también necesita reconstruir la nación. Y los ejércitos consumían muchísimos efectivos. 1.250.000, retengan esa cifra, pero 1.250.000 jóvenes, brazos de obra, que eran muy necesarios para esa propia reconstrucción. Este es el dilema que se le presenta, y Franco no lo duda, se decide por la reconstrucción nacional. Se decide por la reconstrucción nacional, para lo cual desmoviliza 3 de las quintas del 38 al 41, que ya habían cumplido los 3 años de servicio militar, con lo cual sus fuerzas armadas se reducen a la mitad. A la mitad. 150.000 soldados voluntarios, 350.000 de reemplazo y de orden de 100.000 mandos. Y para ello se ve necesario qué estrategia hacer con reduciendo esa fuerza. Se decide por una estrategia de disuasión. Estrategia de disuasión que luego alcanzará su máxima expresión con el empleo del arma nuclear, con la posibilidad de empleo del arma nuclear. ¿Y en qué consiste eso de la disuasión? Bueno, en tener un instrumento
bien asentado en el terreno, que aunque no sea más fuerte que ninguno de los posibles contendientes, sí les ponga a esta en las circunstancias de pensárselo dos veces antes de agredir, pensando en lo costoso que le puede resultar. Y esta va a ser la estrategia que presida durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ejército de tierra, ¿a qué se queda reducido? Bueno, pues aquellas divisiones orgánicas que había en tiempos de la Segunda República, donde había una división orgánica, establece las capitanías generales, 8 capitanías generales, a cada una de las cuales acopla un cuerpo de ejército con 2 o 3 divisiones, más las tropas de cuerpo de ejército. Con esto, bueno, más 2 cuerpos de ejército en lo que era el protectorado español en el norte de África y guarniciones en los archipiélagos. Con esto ha reducido las divisiones a 25, recuerden, 78 hasta ahora 25, una importante reducción en el ejército de tierra, que era normalmente el más numeroso. Pero oiga, presenta un despliegue propio para una disuasión, porque está cerrando las principales vías de penetración en el Pirineo, en el Levante, también en el norte, en Andalucía, con lo cual ofrece una disuasión suficiente con esas tropas aguerridas, acostumbradas, aunque, como he dicho, escasa de medios. En cuanto a la Armada, al principio de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Moreno hace un ambicioso programa del movimiento, quiere votar 200 unidades en 11 años locales. Imposible, por falta de presupuestos y por falta de apoyo técnico. El apoyo técnico lo estaban proporcionando hasta ese momento Italia y Alemania, que ahora tienen que dedicarse a sus propias necesidades derivadas de la guerra. Con lo cual, se tiene que ver involucrados en un amplio programa de modernización que se ve potenciada por la creación de la empresa nacional Bazán. Se crea entonces la escuadra como núcleo principal de la fuerza, enarbolando la insignia en el crucero Canarias. Y, como digo, una flota decente, una escuadra decente para las posibilidades de esa España, pero incapaz de enfrentarse a cualquiera de las otras flotas que se podían hacer con el enemigo, por lo cual la seguridad de las rutas marítimas a Canarias y Baleares siempre estuvo en entredicho. En cuanto al ejército del aire, que se organiza por ley de 9 de noviembre del 39, con un cuartel general, un arma de aviación que significa, como lo organiza el general Yagüe, tiene una mentalidad muy terrestre, muy militar, muy del ejército de tierra, ¿no? 5 regiones aéreas, el arma de aviación, en cada uno había 2 regimientos, cada regimiento en 2 localizaciones diferentes, con aparato de caza y aparato de bombardeo. Más las tropas de aviación, que lo organizan 5 legiones, les llama, legiones, cada una tiene 2 banderas. Una de ellas va a ser paracaidista, pero no se crea hasta 1958, y unos servicios. Lo mismo, esta aviación no era capaz por sí misma de asegurar el espacio aéreo, por lo cual durante la Segunda Guerra Mundial siempre estuvo en entredicho la independencia del espacio aéreo. Y nos metemos ya en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que saben que empieza el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Claro, aquí hay que pensar que Alemania e Italia habían sido los principales sostenedores del régimen que ahora representamos, de ese régimen nuevo, ¿no? Durante la guerra. Tenían una deuda, no solo una deuda moral, sino una deuda económica importantísima, que luego se va a equilibrar, ya lo verán, se va a equilibrar. Entonces, cuando las divisiones de la Wehrmacht están operando en Polonia, están operando en Dinamarca, están operando en Noruega, el caudillo, el gobierno de España adopta una posición prudente, neutralidad. Pero cuando en el 20 de mayo cruzan las divisiones, el Mosa, y en 6 semanas derrotan al ejército franco-alemán, arrinconándolo en Dunkerque, ya la cosa ha cambiado, porque como consecuencia de ello viene la división de Francia en
en dos territorios, uno controlado por Alemania, que tiene toda la costa occidental hasta llegar a los propios Pirineos, hasta la frontera con Irún, ¿no? Y el régimen de Vichy con todas sus colonias. Y a todo esto Italia entra en guerra. Entonces el gobierno hace una declaración de no beligerancia. ¿Y qué quiere decir esto de no beligerancia? Pues una neutralidad, pero con claras simpatías hacia uno de los bandos, en este caso al eje, naturalmente, ¿no? Y para eso, claro, España es presa apetecible tanto de los aliados, como todavía han entrado los Estados Unidos en guerra, tanto como los alemanes en este caso, ¿no? Claro, porque nuestros abastecimientos tan necesarios, los materiales para la reconstrucción tenían que venir del extranjero, venían fundamentalmente por vía naval. Y la Royal Navy, los británicos dominaban las rutas marítimas. Había que hacer un cierto equilibrio, que hace con la ocupación de Tánger, un puerto de Tánger era dentro del Protectorado español, pero era una zona internacional, ¿no? Y manda al general Vigón, el jefe del Alto Estado Mayor, que se va a entrevistar con Hitler en Bélgica. Y ya le anticipa lo que van a ser las condiciones que España pone o el gobierno, ¿no?, para entrar en la guerra, que básicamente son tres. Una, los recursos necesarios para mantener a la población, dada esa necesidad que tienen de aprovisionamiento por rutas navales. Luego necesitan el apoyo de Alemania por vías terrestres. Dos, el refuerzo de material bélico que necesitaban, ¿no?, en cantidades que entonces no estaban los alemanes en condiciones de proporcionarlo, porque tenían que atender a sus propias necesidades, por más que estuvo en el periodo álgido de esa guerra. Y tercera, y la más importante, dice: España entra en guerra para conseguir algo. ¿Y qué es ese algo que quiere conseguir? Aumentar sus posesiones en el norte en el norte de África, con lo que es el protectorado francés y el Oranesado, la parte de que había sido en su tiempo una posesión española, ¿no? Y esta va a ser la piedra de toque que va a ralentizar y retrasar el posible ingreso de participación de España en la guerra del lado alemán. ¿Por qué? Porque en este momento, claro, ahora todos lo vemos con agua pasada, con eso, qué es lo que ha pasado, Alemania derrotada, pero en ese momento nadie se le imponía, nadie se le oponía en 3 semanas derrotaron a los polacos, en 6 semanas nadie se le oponía, más que los británicos en su territorio y por vía aérea. Era el dueño de Europa. Entonces, en su Lebensraum, en su espacio vital, alemán buscaban África y el este. África y el este. Y en África todavía confiaba en negociar con los franceses para que se aliasen con los alemanes, los franceses de Vichy, quiero decir, no la Francia libre, los franceses de Vichy, aliarse con los alemanes en el norte de África. Y ahí entra en litigio con lo que el caudillo estaba dispuesto a ofrecer. Bien, Franco se resistió como gato panza arriba, por una expresión castiza, hasta que no se desarrollase la batalla de Inglaterra. ¿Por qué? Porque si Alemania no puede con Inglaterra y España entra en guerra con Alemania, mis rutas de aprovisionamiento, mis costas, y sobre todo las Islas Canarias, están en peligro. Y por eso se resista. Y los alemanes empiezan a planear una operación que se derivó luego en la operación Félix. Y lo que pretendían era entrar en España. Pero una visita que hace el almirante Canaris, antes y después, el jefe de la inteligencia alemana, desestima que se entre en España sin el consentimiento de los españoles y que en todo caso el objetivo sea simplemente recuperar Gibraltar. Este era el objetivo y lo que se permitió. Claro. Y en esas circunstancias, en ese
ambiente tiene lugar la entrevista de Franco y Hitler, hay que pensarlo, ¿eh? Hitler solo se desplaza para ver a un jefe de Estado, para ver a Franco, en toda la guerra. Que se desplace él, ¿eh? Que se desplace. Con Mussolini tuvo muchas entrevistas, pero que se desplace él, nada más que con Franco. Y lo que venía era poner fecha a la participación de España en la guerra. ¿Por qué? Porque estaba fracasando en Inglaterra y entonces se va a la periferia. Necesita derrotar a los ingleses en el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo tiene dos puertas: Alejandría, en Suez, el estrecho y Gibraltar. Entonces, un informe que le llega a él, que le elaboran entre un capitán de navío, Luis Carrero Blanco, y se lo pasa el ministro de Marina, le dice: el Mediterráneo tiene dos puertas, o se cierran las dos o no merece la pena echarlo en esta guerra. Es el motivo porque los italianos están tratando de llegar a Alejandría, no lo consiguen, y viene el Africa Corps. Eso quita, cuando tienen que mandar el Africa Corps, le quita mucha presión a los Pirineos. ¿Por qué? Porque se tienen que llevar muchas unidades de divisiones que van a ir hacia el Africa Corps. Y no solo eso, sino luego cuando invade la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces Franco elabora la teoría y dice: estos son dos guerras diferentes, ¿no? Una guerra entre los aliados, que España ya y Alemania se ha declarado no beligerante, pero contra la URSS es cosa diferente, ¿no? La Unión de Repúblicas ha estado apoyando y ha estado con la que ha estado combatiendo España para expulsar al régimen soviético. Y entonces decide, como una solución quizá de compromiso, enviar una división, la división española de voluntarios, que así se llamó, aunque luego es conocida como la división azul por la cantidad de falangistas que se alistaron en ella, sobre todo inicialmente. Y así es. Pero en los cuatro banderines que enganchen no hubo ninguna inclinación ni orientación política, ¿no? Lo presenta el gobierno español el día 22 de junio y el día 26 ya se están alistando. Una división de unos 17.200 hombres, 3 regimientos de infantería, como eran entonces, ¿no? 1 de artillería, más tropas de ingenieros, y acogen bajo el lema que Rusia es culpable, con entusiasmo. Aquí tienen una foto que lo refleja. Se alistan bajo el mando del general Muñoz Grande. En 8 trenes salen hacia Alemania, el personal, y en Alemania, en la base de Grafenwörth, allí se les uniforma, se les entrega el material y el equipo militar, y terminan su adiestramiento. Hay que decir, era una división hipomóvil, pero como eran la mayor parte de las divisiones alemanas, solamente las Panzerdivisiones, las divisiones acorazadas y algunas otras de la SS eran divisiones totalmente motorizadas. Además eran divisiones como la división de voluntarios. De tal manera que un mes después se van en tren a Polonia, a Suwałki, y de allí que su objetivo era participar en la ofensiva sobre Moscú, que se estaba yendo, pero la derivan hacia el grupo de ejércitos norte, encontraron el 56 ejército, pierden aquello, los guripas, los soldados, ¿no? Que con una alta moral iba cantando: Rusia es cuestión de un día para nuestra infantería y entraremos en Moscú y tomaremos el Bermud. No es una realidad, pero refleja la moral de esa tropa, ¿no? 900 kilómetros andando con el ganado, con todo, hasta Smolensk, y allí es donde les derivan y se tienen que ir hacia una ciudad. Esto se hace todo a pie. Cuando les derivan hacia el frente del Bolshoi en Novorossiysk, que es una ciudad importante, participan en la cabeza de puente del río Bolshoi, como digo, encuadraron el 56 ejército, y quizás una acción a reflejar, ¿no? Que refleja la actitud de una compañía mandada por el capitán Ordaz,
que se había formado poquito antes, una compañía de esquiadores, ¿no? Recibe una petición de ayuda del general Muñoz Grande y dice a socorrer a esa ciudad, es que no le puedo mover, ven en el lago Ilmen, y tienen que, esta compañía con 200 efectivos, atravesando el lado e ir a socorrer a aquella guarnición alemana. Tardan 11 días, tienen que atravesar 6 barreras de fuego, de hielo, y llegan con grandes penalidades, con grandes bajas, pero llegan, cumplen la misión y desde allí le transmiten la orden a eso. Mi general ha sido cumplimentada su orden. Llegaron 22. Fueron recompensados luego con 2 medallas militares individuales y 23 cruces de hierro. Bueno, en agosto del 42 se traslada ya al frente de Leningrado, a la División Azul, y se produce el relevo de los generales Muñoz Grande por Emilio Esteban Infantes, que tienen que hacer frente ahí el 13 de enero, el 10 de febrero del 43, a una impresionante ofensiva del Ejército Rojo, en la ofensiva Estrella Polar, que tiene que hacer frente a esas 3 divisiones con una gran profusión de artillería y de carros de combate. La División Azul no tenía carros de combate, tenía unos blindados en el grupo de caballería y tenía cañones contra carros. Aguantaron como pudieron, no se rompió el frente y allí prácticamente acabó la batalla detenida en los arrabales de Leningrado, y transcurre el tiempo hasta que después del desastre de Stalingrado, en la batalla de Kursk, ahí es donde viene verdaderamente y las fuerzas alemanas han llegado a su punto culminante y empieza a bascular ya, se está extinguiendo la estrella alemana. Lo sustituyen por un repliegue, una unidad que se llamó la Legión Azul, que era prácticamente un regimiento. Bien, dice el general Casas de la Vega que en la División Azul, en total, ¿no? Básicamente, retengan esto todos los reemplazos que hubo llegaron a completarse a 50.000 hombres, de los cuales 1 de cada 10 murió, 1 de cada 4 sufrió heridas de alguna consideración y 1 de cada 160 fue hecho prisionero. Tan impresionante para una unidad que está convirtiendo tan lejos de España. También el Ejército del Aire participó con una escuadrilla azul, mandada por el comandante Salas Larrazábal, que a lo largo de 5 rotaciones consiguieron derribar 160 contabilizados aviones soviéticos a costa de la pérdida de 22 de sus pilotos. Y merece la pena recordar a los prisioneros de guerra. El ejemplo más paradigmático, el capitán Teodoro Palacios Cueto, que fue hecho prisionero en Krasnivor y pasó por 13 campos de prisioneros, prisiones, gulags, ¿no? Manteniendo la moral, manteniendo el coraje, manteniendo la unión de sus soldados, admitiendo a otros. Llegó hasta constituir una universidad en una de las cárceles, hasta que ya después de la muerte de Stalin se permitió y la Cruz Roja lo repatrió el 2 de abril de 1954 en el Semidami. Bueno, pues nos habíamos quedado en ese periodo de neutralidad, el periodo alemán en 1941, ¿verdad? Poco después, en el invierno, es cuando Japón ataca a los Estados Unidos, que lo va a meter en guerra, y eso ya va a desequilibrar el balance de fuerzas en la Segunda Guerra Mundial. Y Franco elabora lo que llaman la teoría de las 3 guerras, ¿no? Aliados no beligerantes en la guerra de los aliados con Alemania, en la guerra con la URSS, beligerante, ha mandado una división exclusivamente con el Frente Sur, y con el Japón se declara beligerante en favor de Filipinas. Ustedes comprenderán que no tenía ningún interés, ninguna intención de apoyar a Filipinas de alguna manera, más que con ese, digamos, veto político, ¿no? Pero hay aquí una cosa interesante, y es que entonces el Japón estaba unido al eje, ¿no? Por eje el pacto de acero, eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, se empieza a poner ya enfrente del lado alemán.
como se materializa con el relevo de los ministros de Exteriores, ¿no? Serrano Súñer, que había sido el gran consejero de Franco, jefe de su junta política, de un claro orientación germanófila, por el conde de Jordana, que era muy amigo del embajador de España en Londres, ¿no? Y en el ejército de guerra, el general Valera, por el general Asensio Cabanilla, que era considerado mucho más moderno. Y en estas circunstancias se produce en noviembre del 42 el desembarco aliado en Casablanca. Y Franco sigue tratando de mantener ese equilibrio. Por un lado, gracias a la amistad del conde de Jordana con el embajador en Londres, Elton Halle, que influye sobre Eisenhower para convencerle de la importancia de respetar la neutralidad de España. De hecho, cuando se produce el desembarco aliado en los puertos de Casablanca, Safi, en Oran y Argel, ¿no? El mismo día le escribe una carta al presidente Roosevelt asegurándole al caudillo que mantendrá eso y que no respetará la neutralidad de España y su territorio en el protectorado, como así se hace, ¿no? Pero Alemania, por su parte, dependía también empieza a depender de España. ¿Por qué? Amigo mío, las tierras raras, y nos empezamos a acordarnos ahora de lo que son las tierras raras. Alemania necesitaba, entre otros, wolframio. Los aliados lo podían conseguir porque dominando las rutas navales en muchos otros territorios. Y eso se convirtió en un elemento tan es así que la venta de ese wolframio español, que también se le vendía a Inglaterra, claro, manteniendo esa no beligerancia, ¿no? Alcanzó unos precios exorbitantes, de tal manera que la balanza de pagos, España-Alemania, se inclinó en favor de España. Y nos tuvieron que dar un programa que se llamó el programa BAR, y nos dio una serie de material fundamentalmente alemán, pero también soviético, conseguido de los alemanes, los cañones de 122 milímetros que han poblado todos los regimientos de artillería, el Panzer IV, los cañones contracarro. Esto es lo importante. O sea, Roosevelt le ha prometido a Franco respetar la neutralidad española, pero también están diseñando una operación que se llama Black Bomb, que era el posible desembarco en Ceuta, Melilla, en Tetuán y en Tánger, si los alemanes penetraban en la península ibérica. ¿Y qué hace Franco? Moviliza 3/5. Fíjense, otro aspecto importante a retener: moviliza 3/5. En un breve espacio de tiempo pone un millón de hombres en armas, porque entonces el ejército y la armada y el ejército tenían un sistema administrativo de movilización, así como tenía un sistema de reclutamiento. Los ayuntamientos se ponían en contacto con el ministerio cuando cumplían la edad de 18 años, lo filiaban y todo eso. Había un sistema de movilización. Eso hoy día sería... Primero, no tenemos nada. Pero segundo día, hoy día con un Estado autonómico tan desmembrado, tan eso, sería difícil, ¿no? Esta es la agilidad que permitía no detraer recursos a la reconstrucción y dedicarlos en un momento dado a la fortificación. Bueno, en ese periodo es cuando desembarcan los aliados en las playas de Normandía. Las divisiones se tienen que ir hacia las divisiones alemanas a cerrar la brecha. Crean un espacio vacío que lo aprovechan elementos exiliados republicanos, españoles, ¿no? Apoyados en la resistencia francesa y con el apoyo del Partido Comunista, de Stalin vía Partido Comunista, ¿no? Tratan de desestabilizar España, y se organiza una operación que se llamó Reconquista de España, que era entrar desde Francia por los Pirineos, fundamentalmente entre los valles del Segre y del Valle del Cinca. El hecho más significativo fue el intento que hubo en el Valle de Arán, dirigido por un coronel, ahora no recuerdo su nombre, coronel republicano, exilado español, que no llega ni siquiera a conquistar la capital del valle, Viella. Ya saben ustedes que Viella está en la vertiente norte, y 11 días después pues se tiene que replegar.
fracasa por la acción coordinada del Ejército con la Guardia Civil en esta operación en Viella, pero luego es la Guardia Civil la que toma el control de todo esto. Y estamos ya al final de la guerra, el Ejército se reorganiza, se vuelve a reorganizar. No presten mucha atención a ella, además no tengo tiempo de explicarlo. Fundamentalmente hay una región militar más, la 9ª, con capitanía en Granada, pero no se le asigna ningún cuerpo de ejército. Lo interesante ver ahí es esas 16 divisiones. Como hemos sido 78, 25, acabamos por 16. Bueno, ustedes ya conocen bien qué es lo que pasa con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La conferencia de San Francisco veta el ingreso de España en las Naciones Unidas. Francia nos cierra la frontera. Tenemos que sobrevivir allí con la ayuda fundamentalmente de los países árabes y de Argentina, naturalmente, ¿no? En Yalta, Stalin propone invadir España, no, perdón, en Portland. Ya no está Roosevelt, ahora está el presidente de los Estados Unidos, Truman. Y Stalin propone invadir España porque no se consideraba, por la ayuda que había prestado a los alemanes, y que no se consideraba una democracia con los estándares liberales europeos. España se ve obligado a no desmovilizar esas fuerzas armadas que continúan algunos años. Esto nos lleva a ese aislamiento, a esa bruma, a esa verdadera que pasa el pueblo español, la austeridad en la administración o el racionamiento, lo que se conoce como la autarquía, ¿no? Y cuando se crea la ONU, España se vuelve a quedar fuera, pero miren que se va a quedar fuera de una manera un tanto especial. ¿Por qué? Porque nos necesitaba, Occidente nos necesitaba. Por esto. Es que Rusia se está expandiendo. Se había producido el cerco de Berlín, se está haciendo la Primera Guerra Atómica, la Guerra de Corea. España se está expandiendo. Y necesitan por eso, de una forma indirecta, ya fundamentalmente, cuando la ONU revoca, después de revocar retirada de embajadores, cierre de fronteras y todo eso, ya con el presidente Eisenhower, que conocía además de soldado a soldado, se entendía mejor que los anteriores, comienza la apertura y esos pactos hispanoamericanos, que los conoce de sobra. Básicamente son tres cosas. Oye, modifica la estructura económica para tener una estructura económica más liberal, o sea, olvídate de la autarquía. Ellos nos prestaban unos créditos, pero ¿unos créditos para qué? Unos amplios créditos. No habíamos participado en los créditos que se concedieron a los países europeos, ¿no? Derrotados después de la Segunda Guerra Mundial. No, pero es crédito para sus bases, para las instalaciones que teníamos. Y esto es una cosa muy importante, y nos piden esa posible aportación a las capacidades militares en un esfuerzo aliado. ¿En qué estamos pensando? En que España puede ser esa plataforma en caso de que siga expandiéndose, intentando expandirse la Unión Soviética. No le quedan más que dos plataformas de las cuales proyectar el esfuerzo aliado: las Islas Británicas y la península Ibérica. Y bueno, hay un protocolo secreto que luego se subsumió cuando España ingresa en la OTAN, relativo a armas nucleares, de la cual hay una parte que está todavía. Aquí tienen un ejemplo de materiales que nos dieron, ¿no? Que se compraron, algunos se adquirieron, unos carros de combate más modernos, decían, son muy retrasados. Mire usted, el transporte Arugo acorazado el TOA M113 sigue formando parte de los batallones de zapadores en la actualidad en nuestras brigadas acorazadas. El Chinook, bueno, esto vio un poco los helicópteros, ¿no? Este sigue estando volando en nuestro cielo. En cuanto a la Armada, se benefició mucho, ¿no? Con el programa Fletcher, 5 destructores cedidos por los americanos, y con el programa FRAM, que era grande rehabilitación de buques. Nos dieron también una capacidad de transporte de tropa, de transporte anfibio, desembarco anfibio, muy importante, helicópteros, y desembocó con el Deadlock. En cuanto al ejército del aire, pues se cambió prácticamente la hélice por las toberas, ¿no? por los reactores, ¿no? Ahí tienen una serie de aparatos que han probado nuestro ejército de aire durante mucho periodo, incluso el C-130, el Hércules, que ha constituido la base del transporte del ejército de aire. Esto tiene trampa, porque luego no nos permitirán utilizarlo en determinados conflictos, como en el de IRNI.
que se relaciona con España le da independencia a INE. En ese momento no es la independencia, se ve presionada en INE. INE es un territorio español reconocido por el Tratado de 1860, el Tratado de Tetuán, pero cuando retrotrae el protectorado, está viviendo un momento de gran expansión, el gran Magreb que proclama el partido Istiklal, y tiene dos enemigos, Francia y España. Y una parte de las fuerzas reales marroquíes, ¿no? Instigadas por el Istiklal, las fuerzas de liberación y las bandas de la liberación, se envían hacia el sur, hacia las propiedades españolas, de tal manera que por un fallo de inteligencia se produce un ataque masivo sobre el territorio de INI. Ahí verán unos puntos colorados que son los destacamentos, de pequeños destacamentos que ellos conquistan, y otros que resisten los amarillos. ¿Y qué es lo que hace el mando propio? Pero reforzar el territorio con una amplia refuerzo naval, y un puente aéreo desde Canarias hacia Brisbane, pero un puente aéreo hecho no con esos aviones que ustedes han visto, hecho con los viejos Heinkel y los viejos Junker alemanes, porque no nos permitieron utilizarlo. Cosa importante, el amigo americano no nos permitió utilizar en su momento, ¿no? Y aviones, solamente el Grumman, porque era un avión de rescate. Bien, se refuerza INE, se hacen operaciones para rescatar a los puestos que no han caído, y dos operaciones, las primeras, las cito por su interés, las dos primeras operaciones de lanzamiento paracaidista en combate, al norte en Erkun y al sur en Tiliwi, y así. En esta defensa perimétrica, ya no es todo el territorio, sino la defensa perimétrica con trincheras y eso, acaban las hostilidades hasta que se da la independencia. Pero a continuación se trasladan al sur, las hostilidades al sur, y ahí les afectaba mucho más a los franceses, porque el Gran Marruecos perseguía también Mauritania. Entonces pasó como en Alhucemas, hubo un acuerdo entre españoles y franceses para acabar con esas bandas hostiles, y bajo la égida del capitán general de Canarias, Héctor Vázquez, se monta esa operación Teide-Cubillón. Los franceses desde sus bases en Mauritania, los españoles en el norte, ¿no? El núcleo era Tafurdar, que se resuelve, y en el sur en la ceja de Tenuacal. Sí, también recordar que el 15 de enero, en esa operación norte, el 15 de enero de 1958, estando la 13 bandera de la Legión en descubierta, ¿no? en memoria, es sorprendida y atraída al barranco de la Francia, y ahí se produce un combate desigual que tiene una gran mortandad por ambos bandos, ¿no? Pero le costó a la Legión esos 54 heridos y 43 muertos, y donde se ganan las dos últimas laureadas españolas. Bien, ya en la década de los 70 entramos ya en la modernización. Todos estos nuevos materiales, ¿no? Se ve la necesidad de que los oficiales españoles, los esos, vayan a los centros de entrenamiento de los Estados Unidos. Se produce una gran apertura. El ejército de tierra sigue las vicisitudes americanas con esa organización pentómica, con una división de infantería. Pentómica quiere decir que tiene 5 unidades de maniobra, no las 3 tradicionales. Pero retengan de eso lo importante. Nos habíamos quedado en 25, ya vamos, digo, con 14 divisiones. Y un ejército previsto. ¿En qué es lo que estaban pensando el general Barroso, que luego lo llega a cabo el general Camino de Tolosa? La creación de 2 grandes núcleos operativos para hacer caso a esas demandas que nos pueden hacer nuestros ya aliados occidentales, ¿no? Y de disponer de unas unidades proyectables al exterior, ¿no? Esas 3 divisiones, la acorazada en sede en Madrid, la mecanizada en Sevilla y la motorizada en Valencia, más 3 brigadas, la brigada paracaidista era transportable y una de caballería, ¿no? Y con su núcleo de tropas de cuerpo de ejército, regimientos de artillería antiaéreos, ingenieros, etc. Y luego, en caso de que tuvieran que salir fuera, tienen que
cómo defender nuestro territorio, ¿no? Con unas fuerzas operativas del territorio. Siguen las unidades de montaña, reducidas ya de aquellas 4 divisiones a 2 divisiones en los 2 extremos, ¿no? Para cerrar los principales, y en el centro la brigada de alta montaña, una brigada de defensa operativa del territorio, en las que se encuadran las unidades de operaciones especiales recién creadas, que hay aquí algunos representantes de esas queridas unidades, ¿no? Y archipiélago en los 2 líneas de soberanía. Nos hemos quedado ya en 5 divisiones. Vean la reducción que tiene. La Armada, por su parte, se reorganiza también, y la Fuerza se organiza ya en mandos operativos, un mando de escoltas, cuyo concepto se mantiene en la actualidad, mando de escoltas, ¿no? Que son los que mantienen las rutas, que mantienen y un mando anfibio, que va a tener mucha importancia, porque luego verán que la infantería marina, en el año 68, se le concede en exclusividad las operaciones anfibias, que hasta entonces se disputaban entre el ejército de tierra y la Armada. El mando anfibio, el mando de escolta está en el Ferrol, y el mando anfibio y también organizaciones operativas más pequeñas, lo que se llaman task force. El DEDA queda un poco aparte. La infantería marina, que aquí está el general Chicharro, no me olvido de ella, ¿no? Tiene ya sus fuerzas de desembarco, ya tenemos unidades para embarcarlas, tiene su fuerza de desembarco, las fuerzas de seguridad para todos los arsenales, para todas las instalaciones, y luego las propias unidades que están embarcadas en los diferentes buques de la flota cuando van. Y aunque esto no tenga nada que ver con las Fuerzas Armadas, es interesante ver lo que yo digo, lo que puede haber sido, no fue el proyecto Hilero, la posibilidad que tuvo España de tener el arma nuclear, y la tuvo en la mano. Un comandante ingeniero del Ejército del Aire, que tenía comandante de ingeniería nuclear, ¿no? Que se tuteaba con los grandes científicos de la época, había hecho unos experimentos que se vieron impulsados por el desgraciado accidente aquel de la bomba de Palomares, ¿recuerdan, no? Fue a verlo y descubrió el sistema, lo que se llama el método Ulantel, para producir bombas termonucleares. Y llegó a producir un pequeño reactor en su despacho, en la Complutense. Y teníamos el material, el uranio enriquecido que nos propiciaba, con un acuerdo que habíamos establecido con Francia para las centrales nucleares, de donde yo teníamos las 2 cosas. Por sí o por si no, España no había suscrito, como sabrá el embajador, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. No lo había suscrito porque se gastaba esa cuerda. De tal manera que cuando viene Kissinger en el año 73 a entrevistarse con el presidente de gobierno, Carrero Blanco, ¿no? y le pide, oye, ¿respaldarían los Estados Unidos a España en un conflicto en el Sáhara? No le da garantías. Entonces, Kissinger lo que venía era buscando el tratado que España firmase el tratado de no proliferación, y le enseña 2 hojitas en las que, en resumidas cuentas, que teníamos la capacidad para andar. Saben que el día siguiente fue asesinado Carrero Blanco. Yo ahí lo dejo. Tiene poco tiempo ya, ¿eh? Tengo poco tiempo. Me he caído el tiempo, es verdad. Bueno, vamos a meternos en esto ya, que es lo que yo he vivido, la ocupación y la presencia española en el Sáhara durante 15 años, ¿no? De paz, mediante eso, una política territorial, las unidades de policía territorial en el Sáhara, las agrupaciones de tropas nómadas que irradiaban sus patrullas, y los 2 tercios de la región que con otras unidades lo mantenían. Pero en el año 73, a consecuencia de la aparición del Polisario, y que Franco les promete la autodeterminación, se producen 2 cosas. Por un lado, Marruecos despliega en la frontera sur, en la norte del la brigada Golán. Sabe que eso es un despliegue de ese tipo, es una agresión. Y por otra parte, el Polisario, por detrás, empieza a hacer una serie de acciones y de agresiones contra la española. Entre otras, la captura de 2 patrullas, uno de cuyos oficiales está hoy aquí presente, entonces el teniente Venegas. ¿Y saben quién lo hizo? ¿Saben quién fue el señor Brahimi, que lo trajeron al hospital? Ese fue el inspirador de la patrulla. Bueno, y se vieron eso. De aquel despliegue que habíamos visto para hacer frente a esa amenaza, ya todo el esfuerzo se va hacia el norte,
se va hacia el norte, se constituyen dos agrupaciones ya, pero enfocadas a Marruecos, mientras algunas unidades, pocas y de tropas nómadas, controlan el tercio. La cronología de la Marcha Verde ustedes la saben. Sufrimos, es que entiéndanlo y entiéndanme si hablo con un poco de pasión de esto, porque lo que a España nos unía ahí, al Sáhara, ¿qué podía ser? El juramento que habíamos prestado a la bandera, defender el honor, la independencia, el orden dentro de la... Y ni la independencia ni el orden se veía afectado por ello, sino defender el honor de un mandato que se nos había hecho y se nos estaba haciendo una... Y sufrimos agresiones de todo tipo. Miren ustedes, aquí tienen en esta foto al Hatri, Sidi Mohamed ul-Raid ul-Rumani. El Hatri era procurador en Cortes, el presidente de la Yemá, la asamblea consultiva de todos los asuntos saharauis. Se vino a España en una sesión de las Cortes, cobró la dieta y se fue a besarle el anillo a Hassan II. Esto fue así. Bueno, vino el príncipe de España, jefe de Estado en funciones. No sé. Bueno, vino el jefe de Estado en funciones, nos elevó a todos la moral, pero cuando dijo sin derramamiento de sangre, sabíamos que allí estaba todo el bacalao bendito. Bueno, y un mes y medio después estábamos fuera en una gran operación que se montó, la Operación Golondrina, que se hizo con cierta presión, pero el 28 de enero, como se había comprometido, el 28 de febrero del 76 estamos fuera. Y esta es la conclusión que yo les ofrezco a la ¿no? Ese equilibrio difícil para mantener a España neutral y conseguir la reconstrucción nacional, cuando España es presa de unos y otros y tiene que ofrecerle unos a otros, ¿no? Los refuerzos políticos y diplomáticos, ¿no? La importancia de la disuasión. El ejército y ese plan de movilización, la labor social de las Fuerzas Armadas. Y había dicho que no iba a hacerlo, y yo creo que he ofrecido un eso equilibrado. Pero señores, en la mente de todos tiene que estar que esa imagen difuminada, pero presente, fue el artífice de que España se mantuviese en paz y no fuese objeto de ninguna agresión por los muchos contendientes de uno y otro bando que hemos tenido en estos 2 años. Perdón por la extensión y muchas gracias.